Y la historia del manga comienza en unas montañas, donde el clima es demasiado frío. Y la protagonista se encontraba en un carruaje, pero, por cómo se veía, no se sentía bien. Y su sirvienta personal le preguntó si se encontraba bien, y la protagonista, con una sonrisa fingida, le respondía que sí. Y su sirvienta, enojada, le decía que su esposo era bien desconsiderado, por mandarla a hacer un viaje tan difícil en sus condiciones. Y la protagonista le decía que estaba de acuerdo en hacer el viaje, ya que no quería tener a su hijo en la casa de su esposo. Y la sirvienta le recalcaba que todo fue culpa de la amante de su esposo, ya que él demostraba estar obsesionado con ella, y que también fue esa amante quien hizo que su esposo la echara de la casa, estando embarazada. Y la protagonista le decía que no dijera tales palabras, ya que ella estaba feliz de tener a su propio hijo, y salir de la casa de su esposo. Y justo cuando la protagonista iba a decir otras palabras, el carruaje se detenía, y un caballero, con un tono amenazante, les decía que se bajaran, argumentando que tenían que reparar el carruaje, ya que se había averiado. Y cuando la protagonista se bajó del carruaje, el caballero le decía a la sirvienta que ella se quedaría dentro. Y la protagonista, confundida, le preguntaba al guardia por qué su sirvienta se debía quedar, y en ese momento, 2 guardias la agarraron, mientras que ella les pedía que la soltaran, diciéndoles que si se les olvidaba que ella cargaba al hijo de su señor en su vientre. Y en ese instante, unas palabras resonaron en el lugar diciéndole que no lo había olvidado. Y la protagonista, al escuchar esa voz, se sorprendió y se percató de que era su esposo. Y le preguntaba qué estaba haciendo allí, y él la tomaba del brazo y le decía que quería que su amante, llamada Isabela, fuera su futura esposa, preguntándole si entendía la situación en la que estaba. Mientras tanto, la protagonista se encontraba cada vez más cerca del borde de un acantilado, y le preguntaba qué estaba haciendo, ya que ella tenía a su hijo en su vientre, y su esposo le decía que tenía que deshacerse de ese niño, empujándola por el acantilado. Y la protagonista simplemente no entendía nada, y observaba cómo su esposo simplemente sonreía. Y de repente, la protagonista se levantaba llorando y afligida, preguntándose por su hijo, tocándose a la vez su estómago. Y una sirvienta le decía a la protagonista que si había tenido una pesadilla, y era la misma sirvienta de antes, llamada Dea. Y ella le decía a la protagonista que el palacio estaba realmente ruidoso, y que tal vez por eso tuvo una pesadilla, diciéndole que el príncipe Viart de Trincas había llegado al reino. Entonces la protagonista le decía que el príncipe Viart había llegado otra vez al reino de Salle, y la sirvienta le decía que sí que quería decir con otra vez, recalcándole que era la primera vez que el príncipe Viart venía al reino de Salle, y que, como condición para tener paz entre ambos reinos, su padre, el rey, había prometido entregar como esposa a una de sus hijas al príncipe Viart. Y la protagonista se preguntaba si eso no había sido hace 2 años, percatándose de que había regresado en el tiempo. Mientras el príncipe Viart llegaba al reino de Salle, todos alrededor murmuraban cosas malas sobre él. Y la protagonista decía que, poco tiempo después de que murió el heredero del reino Trincas por una enfermedad crónica, se dio la lucha por la sucesión, ganando el príncipe Viart y convirtiéndose en el emperador del reino de Trincas. Y que la princesa del reino de Salle, que había escogido, se convirtió en emperatriz del imperio, mientras que ella fue asesinada por su esposo, el conde Chester, quien saboreaba su muerte. Y recordaba que el conde Chester le había dicho que la amaba, pero, en el momento en que quedó embarazada, terminó abandonándola, y con un remordimiento, se decía que, incluso si ya no tenía amor hacia ella quería proteger a su hijo. Y en ese momento, le decía a su sirvienta que sacara sus vestidos y accesorios. Y la sirvienta, sorprendida, le decía que si quería que sacara todos, y la protagonista le decía que sí, ya que había un invitado que llegó al palacio, y que tenía que darle la bienvenida, especialmente porque había venido a buscar una esposa. Pero su sirvienta le decía que de todos modos ella se casaría con el conde Chester, y le decía que no importaba que su padre, el rey, fuera tan indiferente con ella, pero que él se aseguraría de que se casara con alguien que la amara de todo corazón. Y la protagonista le decía que, él, de acuerdo con el trato entre el conde Chester y su padre, él podía darle a cualquier mujer que quisiera. Pero decía que, en cuanto al conde Chester, era tan arrogante que quería como esposa a una princesa nacida de una sirvienta y que por eso su padre la entregaría como su esposa. Y la protagonista le preguntaba a su sirvienta si no había algo más provocativo y accesorios más llamativos. Y la sirvienta le decía que sí que le sucedía, ya que normalmente no le gustaban las cosas llamativas.
Y la protagonista se decía que, en esta nueva vida que tenía, no creería en el amor, y que estaba bien si la querían o no, y que no dejaría que nadie más le hiciera daño, refiriéndose a su hijo, y decía que ella, su madre, lo convertiría en el príncipe heredero de un imperio, y que en esta vida cambiaría su destino y el de su hijo. Y en el cumpleaños de su madre, ésta le estaba hablando, pero la protagonista estaba perdida en sus pensamientos, pidiéndole perdón por no escucharla. Y su madre le decía que había venido a celebrar su cumpleaños, pero que parecía que su mente estaba en otro lado. Y se nos presentaba a la madre de la protagonista, quien había sido una sirvienta del palacio, pero que en su momento, fue arrastrada a la habitación del rey, y que fue por su buen rostro. Y que al final terminó convirtiéndose en concubina después de tenerla. Y su madre le decía a la protagonista que el conde Chester haría una propuesta de matrimonio pronto, y que había escuchado que muchas personas, incluyendo a las demás princesas, admiraban mucho al conde Chester, y que eso era bueno. Y le decía que incluso la adoraba, y que no le importaba el linaje que ella llevaba, ya que era hija de una sirvienta. Y la protagonista se decía que eso era también lo que pensaba en su vida anterior, y que también por eso estaba feliz y agradecida por la propuesta de matrimonio que el conde Chester le hizo. Pero que ahora comprendía de lo que ese hombre era capaz, y lo que podía llegar a hacerle. Y se decía que tenía que pedirle matrimonio al príncipe Bjart a cualquier costo, y que sabía que él no era más que un simple asesino, que le importaba más la sangre y la guerra, y también no participaba en actividades sociales, excepto si eran banquetes oficiales. Y se decía que no había ninguna manera de que una princesa como ella pudiera acercarse a él. Y en ese momento, recordaba que, en el cumpleaños de su madre, en su vida anterior, ocurrió un incidente un día después, en el que el príncipe Bjart había asesinado a un hombre en el palacio. Y esa misma noche, la protagonista hablaba con el vicecapitán, diciéndole que un objeto se le había perdido al príncipe Bjart, y que sospechaban que él era quien lo robó. Y el vicecapitán le decía que era un malentendido, ya que ni siquiera sabía que se le había perdido algo al príncipe. Y la protagonista, con un tono más serio, le decía que era un bolsillo con una imagen de la diosa, y bordada en el exterior, y que también tenía joyas de color púrpura en sus ojos. Y se decía que no sabía cómo ni por qué había robado el objeto del príncipe, pero que sí conocía la apariencia del objeto y la identidad de quien lo robó. Y entonces, la protagonista le decía al vicecapitán que era él quien lo tenía. Y se decía que, en la vida anterior, el vicecapitán había robado el objeto y que, al siguiente día, el príncipe lo atrapaba y lo asesinaba, pero que en esta vida sabía cómo usar esa información para cambiar la situación. Y le decía al vicecapitán que no se preocupara, que ella estaba allí para aclarar el malentendido con el príncipe, y que le diera el objeto, ya que ella misma se encargaría de entregárselo y explicarle todo, y que le diría que ella había sido quien lo habría encontrado, y que no lo mencionaría en lo absoluto. Entonces, el vicecapitán le decía que se lo entregaría, pero que le hiciera el favor de explicarle las cosas bien para que no hubiera ningún malentendido. Y la protagonista le decía que no se preocupara, que ella se encargaría. Y en eso, el vicecapitán hacía una referencia y se marchaba del lugar, y la protagonista suspiraba, nerviosa, diciéndose que era la primera vez que lo miraba de cerca y que era más deslumbrante de lo que pensaba. Y se decía que debía ser algo muy valioso para el príncipe, y que también había escuchado, que no le gustaba desprenderse del objeto ni por un momento. Y también mencionaba que había escuchado que era un recuerdo de su difunta madre, y se decía que, si usaba ese artículo, podría tener la oportunidad de conocerlo y hablar con él. Y pensaba que, si de alguna manera podía captar su atención, tal vez podría asegurar una propuesta de matrimonio. Y en un abrir y cerrar de ojos, la protagonista ya tenía una espada apuntando a su cuello. Y el sujeto le decía que iba a matar al ladrón una vez lo encontrara, pero se preguntaba cuál podría ser la razón de que una princesa del reino de Saya encubriera a un simple ladrón. Quien estaba apuntando con la espada a la protagonista era el príncipe Bjart, y la protagonista se decía que ni siquiera había escuchado el ruido de cómo había entrado, y en eso, el príncipe vio el objeto que le había sido robado en las manos de la protagonista, quien rápidamente se lanzó contra ella. Y la protagonista, al mirar al príncipe, se decía que sus ojos no parecían como los de un humano normal. Y en eso, la protagonista se tropezaba, y el príncipe, logrando agarrarla, caía encima de ella. Y esto puso algo sonrojada a la protagonista, mientras que al príncipe le salía como un tipo de aura en todo su cuerpo.
quitándole el objeto a la protagonista. Ya al recuperar el objeto, su aura iba desvaneciéndose, y el príncipe se decía que era un alivio haberse recuperado antes de que pudiera matar a alguien, diciéndose que podría haber sido peligroso si hubiera llegado un poco más tarde. Y la protagonista, nerviosa, se decía que si en esa vida iba a ser acusada de robo, y que si sería asesinada por el príncipe. Y entonces, la protagonista le decía al príncipe que por favor escuchara su historia, y le decía que no quería robarlo, ni tampoco ocultarlo, y que tenía planeado ir a verlo al día siguiente, y devolvérselo adecuadamente. Y entonces, el príncipe le decía que cuál era su objetivo, para encubrir al ladrón y luego querer ir a verlo en persona, preguntándole si el ladrón era su amante. Y la protagonista le contestaba que no, y que solamente se preocupaba de que él lo matara por un malentendido, y que también eso provocaría un malentendido entre los dos reinos. Y el príncipe le decía que su lealtad hacia su reino era tan conmovedora, diciéndole que, si estaba tan preocupada por su reino, porque no había impedido el estúpido intento de invadir el imperio, diciéndole que todavía podía oler la sangre de los caballeros de Salle que había matado durante la guerra. Y la protagonista, toda nerviosa, le decía al príncipe que ella sabía que su reino debía pagar el precio por atreverse a codiciar los territorios del imperio de Trincas, y que también su padre, el rey, había prometido al emperador de Trincas que le daría como ofrenda a una de sus 5 hijas. Y el príncipe le decía que sí, pero que el rey rehusó en entregarle a la princesa Sayla, y que por eso le ofreció una ciudad y una hija, y que también había escuchado que había 5 princesas, nacidas de 5 concubinas, diciéndole a la protagonista si ella debía de ser una. Y la protagonista, con toda honestidad, le decía que sí, que ella era una, preguntándole al príncipe si había alguna de las princesas que él deseara, y el príncipe le contestaba que ninguna en particular, ya que no le había dado mucha importancia. Y la protagonista se decía que ya se lo imaginaba, ya que en su vida pasada, las miraba a todas con una expresión molesta para terminar los asuntos lo más pronto posible, y que también había escuchado rumores de que no tenía intereses en ninguna mujer, pero se decía que, sin embargo, tenía la obligación de tener un heredero por obligación. Y entonces, la protagonista, con un tono serio, le decía al príncipe que, por favor, la eligiera a ella, y eso sorprendía al príncipe. Pero la protagonista le decía que ella planeaba visitarlo al día siguiente para decirle eso, y que si la elegía, haría todo lo que él le pidiera. Y el príncipe, serio, simplemente se le quedaba mirando, dejando salir una pequeña sonrisa. Y el príncipe le decía a la protagonista que él estaba enojado con su padre, por pedirle que se casara con una princesa del país que ellos derrotaron en la guerra, pero recalcaba que se estaba poniendo interesante, diciendo que la compensación de la guerra resultó ser algo completamente único, ya que no era una fortuna, ni un reconocimiento formal, sino una propuesta inesperada de una mujer, arrodillada y vestida solo en ropa interior. Y esto sorprendió a la protagonista, quien se avergonzó y se decía que, ahora que lo pensaba, la ropa que estaba utilizando era bastante transparente. Y el príncipe le decía que sí que estaba haciendo, recordándole que ella le dijo que sería su esposa, diciéndole a la protagonista que si no pensaba que eso lo haría sentir mejor. Entonces, la protagonista se decía que de alguna manera tenía que cambiar su destino, y en ese momento, se ponía de pie y le decía al príncipe que entonces lo que estaba a punto de hacer, le resultaría un poco más interesante. Y esto sorprendió al príncipe, por lo que estaba haciendo la protagonista, quitándose completamente la ropa, y el príncipe simplemente la miraba sorprendido, sin decir ni una sola palabra. Entonces, la protagonista le preguntaba al príncipe que si se sentía mejor si ella estaba de esa manera, y el príncipe agachaba la cabeza y, con una sonrisa, le decía a la protagonista que tenía la habilidad para despertar curiosidad en las personas, mientras que el príncipe se quitaba su capa, y la protagonista se decía que ya no sabía qué hacer, y el príncipe le daba su capa, diciéndole que fue divertido, pero que le aclaraba que no había llegado hasta allí para ver a una mujer desnuda. Y entonces, el príncipe le pedía a la protagonista que le dijera por qué estaba haciendo todo eso, recalcándole que la había mantenido con vida porque tenía curiosidad. Y la protagonista le contaba que había un hombre que quería proponerle matrimonio, y que creía que su padre tenía la intención de entregarla a ese hombre, diciéndole que ella no quería eso. Y el príncipe le decía que entonces porque no simplemente rechazaba su propuesta. Y la protagonista le respondía que no tenía opción, al igual que él, ya que no tenía más opción que elegir una esposa. Y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que, al parecer, odiaba a ese hombre,
pero le advertía que esa propuesta era arriesgada, ya que podría estar arrastrándose hacia un dragón como él, por intentar huir de un tigre, refiriéndose al hombre que quería proponerle matrimonio, y le decía que ya debía haber escuchado todos los rumores sobre él en el reino de Salle, recalcándole que él era violento desde su nacimiento y que era más un animal que una persona, y que cuando se enfadaba, era como un loco que no reconocía ni a su propia sangre, y la agarraba del cuello y le decía que él era un hombre con espíritu asesino y que le encantaba meterse en muchos problemas. Y la protagonista le decía que no le importaba, pero que había una cosa que quería. Y el príncipe le preguntaba qué cosa era, y la protagonista le decía que quería que la dejara tener a su hijo, y le comentaba que producir un heredero era parte de los deberes de una esposa, y que no necesitaba que la amara, pero quería que le prometiera que protegería a su hijo como su sucesor, y que si podía prometerle eso, ella no pediría nada más. Y en eso, la sirvienta de la protagonista la llamaba, diciéndole que vio las cortinas caer desde la ventana y que parecía que estaban abiertas, y le preguntaba si quería que entrara para cerrarlas, y la protagonista, sonrojada, le decía que no, que ella la cerraría. Y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que llegara al palacio al mediodía, y que entonces le daría su respuesta, y saltaba desde la ventana, lo que sorprendía a la protagonista, porque el príncipe había saltado desde el segundo piso, y el príncipe, con una sonrisa, la volteaba a ver, para luego retirarse. Y al día siguiente, su sirvienta, emocionada, le preguntaba a la protagonista que cuál era el motivo para que hubiera ocupado un vestido tan hermoso, diciéndole que si el conde Chester iba a venir a verla, y la protagonista le decía que no se trataba de nada de eso. Y la sirvienta miró que la protagonista tenía una pequeña herida en su mano, preguntándole cómo se lo había hecho, pero la protagonista le decía que no era nada, mientras que en su mente se decía que esa herida se la había hecho el príncipe anoche cuando le quitó el objeto, y se preguntaba si aceptaría su propuesta, ya que no podía descifrar en lo que estaba pensando, y que también antes no parecía tener ningún interés hacia ella, y se preguntaba si su vestido de hoy podría hacer alguna diferencia, ya que la ropa que llevaba anoche estaba un poco descuidado. Y en ese momento, unas mujeres llegaron, y una en especial murmuraba que había escuchado que el príncipe era muy guapo, y que las doncellas andaban con vestidos algo vulgares, tirándole las indirectas a la protagonista. Y era su hermana, la primera princesa, diciéndole a la protagonista que no esperaba que una princesa como ella tomara tales actitudes. Y la protagonista, nerviosa y sin decirle nada, simplemente le daba su respectivo saludo. Mientras las otras dos princesas criticaban y hablaban de la protagonista y de su madre, diciendo que su madre, a través de su rostro, sedujo a su padre, y que ahora su hija, refiriéndose a la protagonista, quería seducir al príncipe, mientras seguían denigrando a la mamá de la protagonista, quien no decía ni una sola palabra, y se decía que su madre había vivido su vida llena de vergüenza y humillación, y que también por eso su madre, quería que ella se casara con el conde Chester. Y en ese momento, una voz interrumpió, y era un hombre pelirrojo, y que también era el asistente del príncipe, quien pedía disculpas por interrumpir, pero que el príncipe estaba esperando a su invitada. Y en ese momento, el asistente del príncipe hacía una reverencia a la protagonista, preguntándole si ella era la princesa, diciéndole que él la escoltaría hasta donde estaba el príncipe, y al parecer, eso no les agradó para nada a las hermanastras de la protagonista. Mientras tanto, el príncipe se encontraba observando un estanque de agua, y en ese momento llegaba la protagonista, dándole su respectivo saludo y entregándole el regalo que llevaba, y era el abrigo que le había prestado en la noche. Y cuando la protagonista le iba a decir su nombre, el príncipe le decía que no quería saber su nombre, diciéndole que respecto a la propuesta que ella le hizo, él también tenía sus condiciones y que si estaba dispuesta a aceptarlas, la haría su esposa, pero que antes de que le contestara, tenía curiosidad sobre algo, y era sobre su prometido, el conde Chester. Y al mencionar al conde Chester, eso puso un poco nerviosa y incómoda a la protagonista, y el príncipe le decía que había escuchado que era bastante famoso, por ser un conde que la amaba profundamente, preguntándole por qué le desagrada, recalcándole que si aspiraba a la posición de princesa imperial estaba cometiendo un error, ya que casarse con el conde Chester y convertirse en condesa sería lo mejor para ella, y que tendría una vida diferente si se casara con él. Y la protagonista le decía que no era la vida que ella buscaba, ya que tenía una razón que no podía explicarle, y que aunque se lo dijera no le entendería.
y se decía que cómo podría decirle que en su vida anterior fue asesinada mientras estaba embarazada de su hijo, y que sería algo que él no le creería, y le decía al príncipe que lo único que quería era servirle como su esposa, y que si la aceptaba, ella cumpliría todas sus obligaciones fielmente como su esposa, y el príncipe le respondía a la protagonista que, al convertirse en su esposa, lo único que obtendría sería el título vacío de princesa imperial, y nada más, y que por obligación tendrían un heredero, pero que, aparte de eso, no tenía intención de acercarse o relacionarse con ella, y que, aparte de tener a su hijo, no podría obtener nada más de él, y que incluso si le daba un heredero, no tendría ningún poder real en sus manos, y le decía que esa era su condición, preguntándole si podía aceptarlo. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía que aceptaba con todo gusto, y entonces el príncipe le decía a la protagonista que al día siguiente le haría la propuesta, y entonces la protagonista le daba las gracias, diciéndole que se dedicaría completamente a servirle, y entonces el príncipe le decía que ya se podía retirar. Mientras la protagonista regresaba, la sirvienta le preguntaba cómo le había ido en la conversación, y le decía que también, todos estaban curiosos, ya que el príncipe la había invitado personalmente, y la sirvienta no paraba de hablar, y también le decía que sí que pasaría si el conde Chester lo llegara a malinterpretar y se ponía celoso, recordándole a la protagonista que estaba a punto de casarse, y la protagonista se decía que su sirvienta no tenía ni la mínima idea de que ella se convertiría en la princesa del reino de Trincas, y también pensaba que no quería llevar a su sirvienta a un país lejano y desconocido, y entonces la sirvienta le agarraba la mano, preguntándole que si le pasaba algo, y la protagonista le decía que no, que solo estaba un poco nerviosa al pensar en que se iba a casar, y su sirvienta, con una sonrisa, le decía que no se preocupara, ya que ella se encargaría de dejarla mucho más hermosa que todas las demás princesas. Y toda emocionada le decía que cuando el conde Chester se le declarara, se quedaría hipnotizado por su belleza. Y ya al día siguiente, la sirvienta se encargaba de vestir a la protagonista, poniéndole un collar que la madre de la protagonista le había dado. Y la protagonista se decía que ese collar era el único regalo que su padre le había dado a su madre, y que ahora se lo había entregado a ella. Y ya en la fiesta, la protagonista se decía que si su vestido no era un poco atrevido, y en ese momento alguien le hablaba a la protagonista, y era su hermanastra, la primera princesa, quien iba acompañada de las otras dos princesas, y una de ellas le decía a la protagonista que si se sentía más segura ahora que se iba a casar con el conde Chester, ya que había llegado de una manera diferente, refiriéndose a su vestido y accesorios. Pero la otra princesa, con una sonrisa, intentaba burlarse de la protagonista, diciéndole que se había vestido de esa manera porque estaba nerviosa de que el conde Chester cambiara de opinión al casarse con ella, marchándose del lugar diciéndole que, si se vestía como siempre, con su ropa de sirvienta, el conde podría cambiar de opinión. Y en ese momento, un hombre llegaba diciéndole a la protagonista que casi no la reconocía, y era el conde Chester, quien le decía que se veía deslumbrante, mientras la miraba de una manera algo morbosa. Y entonces, la protagonista se decía que ella no estaba tratando de llamar la atención del conde Chester. Y en eso, el conde Chester se fijaba en la herida que tenía la protagonista en la mano, agarrándola bruscamente y preguntándole enojado quién le había hecho esa herida. Y la protagonista, nerviosa, le decía que no era nada y que solo se había rasguñado. Y el conde Chester le decía que tendría que reprender a sus sirvientas, diciendo que cómo podían permitir que su futura esposa se rasguñara la piel. Y la protagonista se decía que el conde Chester hablaba como si su cuerpo le perteneciera. Y entonces el conde Chester le decía que le dolía ver la herida, y cuando iba a darle un beso en la mano, la protagonista la quitó rápidamente, diciéndose que odiaba eso. Y de repente, la gente empezaba a murmurar sobre el conde Chester y la protagonista, y se preguntaban qué estaba pasando. Y entonces el conde Chester le decía a la protagonista si había hecho algo mal para incomodarla. Y en ese momento alguien interrumpía su conversación, y era el príncipe Bjart, quien le decía a la protagonista que la había estado buscando. Y entonces le tomaba la mano, preguntándole si él había sido quien le hizo la herida, dándole un beso en la mano y pidiéndole disculpas. Y en ese momento, el conde Chester le agarraba la mano bruscamente a la protagonista, quitándosela al príncipe. Y entonces, el príncipe le preguntaba al conde Chester qué estaba haciendo. Y el conde Chester
le respondía al príncipe que las costumbres de su reino eran totalmente diferentes a las del reino de Salle, diciéndole que en su reino era inapropiado besar la mano de alguien sin ser cercanos, y especialmente a una mujer, preguntándole si no lo sabía. Y entonces el príncipe se acercaba al conde Chester diciéndole que no eran ellos los que tanto se llenaban la boca hablando de modales, pero que invadían las tierras ajenas sin ni siquiera declarar la guerra, recalcándole que él, siendo solo un simple noble, y que se atrevía a interrumpir al príncipe imperial al saludar a una princesa de su propio país, preguntándole si debía tomar esa actitud como una falta de interés en que sus reinos hicieran la paz. Y en ese momento, se anunciaba la llegada del rey de Salle. Y el rey, nervioso, se percataba de que el ambiente entre el príncipe y el conde Chester estaba bastante tenso. Entonces, el príncipe le decía al rey que durante el banquete, él había mencionado que le entregaría a una princesa de Salle, diciéndole que quería hacer su elección. Y el conde Chester, nervioso, le decía al rey que como él le había solicitado antes y que le había prometido una respuesta durante el banquete, diciéndole que quería casarse con la protagonista. Y la protagonista se decía que no podía creer que el rey le hubiera hecho esa promesa. Y entonces, el príncipe le decía al conde Chester que era desafortunado, ya que él ya había escogido a su princesa. Y el rey, sorprendido, les preguntaba si los dos querían a la protagonista. Y el conde Chester daba un paso adelante diciéndole al rey que él amaba a la protagonista desde hace mucho tiempo, y que le pedía el permiso del rey para casarse con ella. Y el príncipe, por su parte, le recordaba que el rey le permitió escoger entre las 5 princesas y que la protagonista era la que más le gustaba. Y el rey se preguntaba qué debía hacer en esa situación, pensando que no podía arriesgarse a ofender al príncipe, ya que su reino había sido derrotado en la guerra, pero que también quería cumplir la promesa que le había hecho al conde Chester. Y el rey, nervioso, le decía al príncipe que ni siquiera había conocido a las demás princesas, pidiéndole que las conociera primero y luego tomara su decisión. Y la gente murmuraba preguntándose por qué el príncipe quería a la protagonista, si ella era hija de una sirvienta de clase baja. Y el príncipe le decía que antes de tomar su decisión había olvidado algo, y necesitaba una disculpa del conde Chester. Y el rey, nervioso, se preguntaba si el conde Chester había sido irrespetuoso con él. Y el príncipe, en tono amenazante, le decía que pensó en quemar el palacio, y salir y llevándose a las 5 princesas, e incluso a las hijas ilegítimas, para usarlas como esclavas, pero que se había contenido por orden de su padre, y que ahora, un simple conde de un reino derrotado se atrevía a ofenderlo a él, el príncipe del imperio vencedor. Y el rey pensaba que estaban acabados si el tratado de paz fracasaba, así que le ordenaba al conde Chester que le pidiera disculpas, y el conde Chester hacía una reverencia, pidiéndole disculpas al príncipe, y rogándole que calmara su ira y disfrutara del banquete. Y el príncipe le decía al rey que solo había una forma de disfrutar del banquete, y era tomando como esposa a la protagonista, sujetándola de la cintura. Y le decía al rey que, si cumplía su deseo, podría pasar por alto que un simple conde se atreviera a ofenderlo. Y esto no le agradaba en absoluto al conde Chester, quien estaba bastante enojado. Y la madre de la protagonista le pedía al rey que no lo permitiera. Pero el príncipe le decía a la madre de la protagonista que no se preocupara, ya que no la llevaría para atormentarla, diciéndole que él había perdido algo la noche anterior y que gracias a la protagonista pudo recuperarlo, así que la trataría con respeto, incluso en el reino de Trincas, y añadía que lo único que le gustaba del reino de Salle era precisamente la protagonista. Y la protagonista se decía que el príncipe estaba siendo más considerado de lo que había esperado, y que su actuación debía tranquilizar a su madre, en lugar de verla siendo arrastrada a la fuerza. Y el rey le decía a la protagonista que sirviera al príncipe con toda su lealtad, recordándole que iba al reino de Trincas por el bien de la paz entre los dos reinos. Y la protagonista respondía que así lo haría, aunque en su mente estaba emocionada pensando que lo había logrado. Y esto no le agradaba en nada al conde Chester. Mientras tanto, el príncipe pensaba que todo era muy molesto, y el príncipe le decía al conde Chester que lamentaba haberle robado a la protagonista, con quien estaba comprometido, y le sugería que le ayudaría a conseguirle una pareja en ese mismo instante. Y esto sorprendía a la protagonista, ya que el príncipe le había ofrecido al conde Chester elegir una esposa, y el rey consideraba que era una buena idea, y le pedía al conde Chester que eligiera a una de las princesas como su esposa.
y el conde Chester, exaltado, decía que él solamente amaba a una mujer, y el príncipe, en tono amenazante, le insistía en que eligiera, y el rey le pedía al conde Chester que obedeciera la sugerencia del príncipe. Y entonces, el conde Chester, resignado pero molesto, miraba a todas las princesas. Y finalmente señalaba a la princesa que quería como su esposa. Y esto sorprendía a la protagonista, ya que a la princesa que señalaba era su hermanastra, la princesa Mia, quien en su vida pasada fue la esposa del príncipe Bjart, diciéndose que ahora, su hermanastra sería la esposa del conde Chester, y ella la esposa del príncipe. Y la protagonista se decía que el destino se había invertido por completo, y el príncipe se percataba de la actitud de la protagonista, tomándola del hombro, diciendo que su novia, la protagonista, se sentía un poco sorprendida por su propuesta repentina, y que irían a hablar un momento. Ya afuera del palacio, el príncipe le preguntaba si había algún problema, recordándole que había hecho todo lo que ella quería, y la protagonista, algo nerviosa, le decía que no era nada, y que solo estaba emocionada de no haberse casado con el conde Chester, agradeciéndole al príncipe por aceptar su petición. Y entonces el príncipe se acostaba en una banca, y la protagonista le preguntaba si iba a dormir, y el príncipe le respondió que hacía tanto calor que hasta sueño le estaba dando. Y la protagonista se decía que si realmente el clima era tan caluroso, para llegar a ese punto. Pero recordaba que en el reino de Trincas era invierno todo el año, y se decía que ese podría ser su último verano. Y mientras tanto, la protagonista se percataba de una mujer embarazada, y se decía que la mujer estaba en la última etapa del embarazo, y que era el momento más difícil porque todo su cuerpo se sentía más pesado. Pero recalcaba que el deseo de conocer a su bebé también era emocionante, diciéndose que ella quiso conocer a su bebé, diciéndose que si tan siquiera hubiera vivido un poco más. Y en ese momento, la protagonista comenzó a llorar sin darse cuenta, y el príncipe le preguntaba que por qué estaba llorando. Y la protagonista le daba como excusa que estaba pensando en su madre y que lloró sin darse cuenta. Y entonces, el príncipe le preguntaba a la protagonista que si la mujer que apareció en el banquete, cuando le propuso matrimonio, era su madre. Y la protagonista, con toda honestidad, le contestaba que sí, y que su madre fue una sirvienta en el palacio, y que cuando ella nació, su madre se convirtió en concubina, y le decía que estaba preocupada por su madre, ya que podía tener más dificultades en el palacio sin ella, y que por eso lloraba. Y el príncipe le preguntaba si era porque su madre era una sirvienta, a ella la llamaban una princesa mestiza. Y la protagonista le decía que sí, y el príncipe, con una cara de desagrado, le decía que eso no le gustaba. Y la protagonista, en su mente, se decía que parecía que al príncipe no le había gustado que ella fuera una princesa mestiza, preguntándose si tal vez no debió habérselo dicho. Entonces, las palabras del príncipe sorprendieron a la protagonista, y él decía que el rey era completamente un bastardo por arrastrar a la fuerza a una mujer a la cama mientras estaba ebrio, diciéndole que todos se burlaban de ella y de su madre, cuando el problema estaba en el lugar equivocado y en quien realmente causó el daño. Y recalcaba que no le gustaba nada del país de Salle, diciéndole que, después del matrimonio, partirían al reino de Trincas de inmediato, y que antes de eso, podría pasar tiempo con su madre. Ya que, una vez se marcharan a Trincas, no tenía ninguna intención de volver al reino de Salle. Y le decía a la protagonista que regresaran. Pero la protagonista, nerviosa, no le daba la mano, y el príncipe le preguntaba qué le pasaba, que por qué no lo tomaba de la mano, y entonces, la protagonista se la agarraba, pidiéndole perdón por no haberlo hecho antes. Pero el príncipe le decía a la protagonista que dejara de llorar delante de la gente, porque si no, las personas podrían pensar que la obligó a comprometerse con él, preguntándole que si no, no habría valido la pena fingir que estaba enamorado de ella. Y la protagonista le decía que si estaba fingiendo, y el príncipe le preguntaba que si realmente creyó que todo era cierto, y le decía que tenía que demostrar delante de todos que estaba completamente enamorado de ella, ya que sería mejor al menos fingir haberse enamorado a primera vista, porque si no, su madre pensaría y lloraría al enterarse de que su hija fue prácticamente arrastrada a la fuerza. Y la protagonista le preguntaba si estaba preocupada por su madre, y el príncipe le decía que no le gustaba escuchar el llanto de las mujeres. Y entonces, la protagonista, con una sonrisa gentil, le daba las gracias, y esto puso un poco nervioso al príncipe. Y él le decía que no lo había hecho por ella, diciéndole que dejara de decir tonterías y que entrara de una vez al banquete. Mientras la protagonista volvía al banquete, se encontraba con su hermanastra, dándose las felicitaciones mutuamente por su matrimonio.
y la protagonista se decía que su hermanastra era 3 años menor que ella, y que era la hija de la cuarta concubina, y que también era tranquila y obediente, igual que ella. Y también decía que ambas eran tímidas y que por eso nunca pudieron acercarse en su vida pasada. Y su hermanastra, sonrojada, le decía que nunca había pensado que el conde Chester y ella fueran a casarse, diciéndole que sentía vergüenza, ya que ella estaba comprometida con el conde Chester. Y la protagonista le decía que todos eran rumores, y que ella estaba feliz de convertirse en la esposa del príncipe, diciéndole a su hermanastra que debió haberla sorprendido mucho casarse repentinamente. Y su hermanastra le decía que sí le sorprendió, pero que al mismo tiempo se alegró, diciéndole que había estado pensando durante mucho tiempo en que quería casarse con alguien como el conde Chester, mientras se ponía toda roja y avergonzada. Y la protagonista se ponía a pensar que su hermanastra entonces siempre estuvo enamorada del conde Chester en secreto, pero se preguntaba que, si sus destinos se invirtieron, su hermanastra podría pasar por lo mismo que ella pasó. Y en ese momento, alguien interrumpía la conversación de la protagonista con su hermanastra, y era el conde Chester, quien le decía que si podían hablar un momento. Y entonces la protagonista le daba las felicitaciones al conde Chester por su matrimonio con su hermanastra, y el conde Chester le decía a la protagonista que en ese momento no quería escuchar esas palabras, sino hasta que él la haya recuperado. Y la protagonista le decía que sí que quería decir con recuperarla. Y entonces el conde Chester le decía a la protagonista que si pensaba que se iba a rendir tan fácilmente, diciéndole que lo esperara, agarrando su cabello y goliéndolo, mientras que a la vez le decía que no se preocupara, ya que la recuperaría, porque ella era suya. Y esto puso nerviosa a la protagonista y, a la vez, le dio miedo, pero le decía al conde Chester que parecía estar ebrio, y que por eso haría como que no había escuchado nada. Y entonces la protagonista se retiraba, preguntándose si no la estaba siguiendo, y en ese momento chocaba con el príncipe, quien le preguntaba a la protagonista por qué estaba sudando demasiado. Y la protagonista, nerviosa, le decía al príncipe que lo había estado buscando, ya que quería continuar la conversación que habían dejado antes, y el príncipe le preguntaba sobre qué conversación. Y entonces la protagonista ya no supo qué más decirle, y en ese momento el príncipe se percataba y entendía la situación, por qué la protagonista le estaba diciendo eso. Y el príncipe se preguntaba cómo era que el conde Chester podía mirar a la esposa de otro hombre de esa manera, ya que tenía una mirada intensa y posesiva. Y entonces el príncipe, con una sonrisa, decía que sería mejor dejárselo aún más claro, diciéndole a la protagonista que le diera la mano. Y entonces se dirigieron hacia el rey, diciéndole que su novia, o sea, la protagonista, parecía estar aburrida y que estaba pensando en bailar una pieza con ella. Y el rey le decía que era una muy buena idea y que le parecía bien. Y entonces el príncipe le decía al rey que no le parecía que bailaran solos, y que sería más apropiado que la próxima pareja en casarse bailaran también. Y al rey le pareció una buena idea, ordenando que las dos parejas próximas a casarse bailaran, ya que también eso simbolizaba la unión de la paz entre ambos reinos. Mientras la protagonista y el príncipe bailaban, el príncipe se le quedaba mirando a la protagonista de una forma muy agradable, pero la protagonista pensaba que, aunque la expresión del príncipe era actuada, de alguna manera la hacía ponerse un poco nerviosa. Mientras continuaban bailando, la protagonista se decía que el propósito del baile era que el príncipe quería demostrarle al conde Chester y dejarle en claro ante todos a quien pertenecía a ella. Y se decía que esperaba que el conde Chester dejara de persistir después de todo. Pero el conde Chester la miraba con una cara enojada y penetrante, y la protagonista pensaba que, al parecer, era todo lo contrario de lo que había pensado, ya que parecía más decidido. Y sin embargo, también pensaba que eso solo podría poner a su hermanastra en una situación difícil. Y entonces el príncipe le decía a la protagonista que ahora entendía por qué no le agradaba el conde Chester, ya que era bien repulsivo. Y la protagonista le decía al príncipe que lo sentía y que solo le tuviera un poquito más de paciencia. Y el príncipe, con una sonrisa, le decía que era ella quien debía tener paciencia, agarrándola de la cintura y levantándola, y esta acción sorprendió a la protagonista, quien avergonzada, le decía al príncipe que por favor la bajara, y entonces el príncipe bajó a la protagonista, pero le decía que se acercara un poquito más, ya que quería verla más de cerca, y la protagonista se le quedaba mirando, un poquito sonrojada, mientras la gente murmuraba sobre el príncipe y sobre ella, diciendo que parecían una pareja de verdad. Y el conde Chester los observaba bien enojado, y el príncipe, con una sonrisa, lo volteaba a ver, mientras se acercaba aún más a la protagonista,
dándole un tremendo beso.